Buenos días, que Dios los bendiga. Bueno, un devocional más, como cada mañana lo anuncio y lo digo, y hoy vamos a orar de manera especial. Quiero compartirles algo que hace rato que está en mi corazón, que lo vengo meditando, que he hablado de diferentes maneras, pero hoy quiero dejárselo a manera de devocional para que en este día y en tu andar hacia adelante puedas ir llenándote de esta palabra también, amén, teniéndola presente en tu vida. Así que vamos a tener un lindo devocional si Dios nos ayuda y nos guía. Oramos juntos por esto. Padre, yo te doy gracias y te pido que bendigas la palabra del día de hoy como la de cada día, pero te pido en especial, Señor, que esta palabra se grabe en nuestras mentes, en nuestros corazones, que nos ayudes a caminar en ella. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, quiero leer con ustedes un pasaje y hablar de una verdad que para mí es fundamental en este tiempo. Y está en el Salmo 32, versículo 8. Salmo 32, versículo 8, dice así: Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Amén. Esta palabra para mí es una de las promesas en este tiempo más maravillosas. En este tiempo es una promesa que ha cobrado vida. También no solamente es una promesa, es una guía, es una guía, es un manual para poder enfrentar nuestras luchas, nuestras conquistas, lo que vivimos a diario, si se quiere. Y me encanta porque aquí es lo que Dios está dispuesto a hacer por nosotros. Dice: te haré entender, te enseñaré y sobre ti fijaré mis ojos. Y quiero hablar porque esto es necesario para nuestra vida. Esa palabra te haré entender, la palabra entender significa tener una idea clara de algo que está sucediendo, algo que se dice. Tiene que ver con descubrir el sentido, tiene que ver con comprender. Y esa es una de las obras del Espíritu en nuestra vida. Es el Espíritu Santo el que nos hace entender, el que nos hace comprender la situación que estamos viviendo, el trasfondo de la situación. Es el que de alguna manera nos hace ver con una idea más clara, nos hace tener, una idea más clara de lo que estamos viviendo. Les doy un ejemplo que siempre lo utilizo cuando Jesús le dice a los discípulos: vamos a la otra orilla. Y en el medio de ese ir a la otra orilla, en el medio del lago, se levanta una gran tormenta que el barco donde iban, la embarcación, se hundía. Y ellos, desesperados, no saber qué hacer, despiertan a Jesús. Y Jesús se levanta y reprende el viento, reprende las olas y se hace una gran bonanza. Eso indicaba que la situación que estaban viviendo era una situación espiritual. El enemigo se había levantado y había generado una tormenta para detenerlos, para frenarlos. Y los discípulos, como no entendían la situación que estaban viviendo, ellos estaban queriendo solucionar en sus fuerzas, a su manera, quizás sacando agua del bote, acomodando las velas, querían solucionar a su manera la situación y no podían. ¿Cuál era la clave? No entendían lo que estaban viviendo. Y a veces nosotros necesitamos la misma ayuda del Señor, que Él nos haga entender. A veces pasamos por luchas y nos pasamos reprendiendo al diablo, y a lo mejor lo que tenemos que hacer es cambiar cosas nosotros. Y en otras oportunidades nos pasamos buscando qué hacer o cómo cambiar o cómo lograr, y lo que tenemos que hacer es levantarnos en oración. Y ese es un ejemplo que te digo de que Dios te hará entender, pero a veces necesitamos que el Espíritu Santo obre en nosotros para que nos haga entender no solo las situaciones que estamos viviendo, sino el por qué otros hacen lo que hacen, por qué sucede lo que sucede. Necesitamos al Espíritu Santo para que Él nos haga entender aquellas cosas que el conocimiento humano, aquellas cosas que nuestra mente, nuestros ojos naturales no pueden ver y que solo el Espíritu nos puede mostrar. Lo segundo tiene que ver con lo primero, pero es algo más práctico, porque dice: te enseñaré el camino. Y el camino tiene que ver con llegar uno agarra un camino para llegar a un destino, para alcanzar cosas, para decir: yo quiero ir a tal lado, necesito un camino. Y ese te enseñaré tiene que ver con comunicar conocimiento, ideas, habilidades a una persona. Ese te enseñaré tiene que ver con hacer ver, escuche esto, la forma práctica
de cómo hacer funcionar algo, cómo hacer que algo se haga o que algo suceda. O sea, lo que Dios le está diciendo, no solo te voy a hacer entender la situación, sino que otra obra del Espíritu en nuestra vida es enseñarnos la manera de conducirnos, de obrar, de hacer para llegar a una realidad diferente, para cambiar una realidad, para alcanzar un propósito. O sea que el Espíritu Santo no solamente nos hace entender, sino que nos enseña la manera de cambiar la situación. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender, el camino. La Biblia nos habla caminos, nos muestra caminos. El camino a una vida feliz está en las Escrituras, el camino a una economía bendecida, el camino a una familia firme, fortalecida, está en la Biblia. Y el Espíritu Santo va a usar la palabra para enseñarnos principios de vida, formas de hacer las cosas. ¿Para qué? Para cambiar realidades. Yo necesito al Espíritu Santo, necesito tener esa comunión con Él, necesito prestar atención a lo que el Espíritu habla a la iglesia, habla a mi vida, necesito empezar a preguntarle, ir a mi secreto y decirle: Señor, haceme entender por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo, por qué me está pasando esto. Señor, rompe las fortalezas de mi mente, esas ideas preconcebidas que a veces tengo, quita, Señor, esos pensamientos errados, equivocados, Señor, y ayúdame, que tu Espíritu Santo me haga entender lo que estoy viviendo. Pero no solo haceme entender, enséñame cómo obrar, cómo conducirme, cómo hacer, qué decir en medio o delante de lo que estoy enfrentando. Eso es una obra del Espíritu que no podemos descuidar. Pero quiero terminar con esto que para mí es una promesa maravillosa: sobre ti fijaré mis ojos. Yo quiero decirles esto: yo creo que Dios nos guía por medio de su Espíritu, nos guía por medio de su palabra, y también creo que Dios pone hombres del Espíritu para guiarnos. Yo trato de buscar consejos siempre con mi pastor cuando tengo que tomar decisiones o cuando estoy delante de una situación, porque yo entiendo que Dios jamás nos revela todo, siempre nos deja, una vez me explicaba esto, siempre nos deja esos momentos oscuros. ¿Para qué? Para que aprendamos también a depender de otros, para que no nos creamos autosuficientes, que no nos creamos que no necesitamos consejo de nadie ni ayuda. No, necesitamos de otras personas. Y yo siempre encuentro en mi pastor a un consejo, yo sé, del Espíritu. Es un hombre espiritual, es un hombre que nos ama, que nos cuida, es un hombre que yo entiendo que él vela por mi vida, que ora por mi vida, y yo voy a él por consejo. Pero por más que mi pastor sea un hombre del Espíritu, por más que yo sé que él nos quiere, nos ama, él quiere lo mejor para nosotros, yo sé que él en su capacidad humana está limitado. Él puede darme un consejo a mí, pero después él tiene que también atender sus responsabilidades ministeriales, sus responsabilidades con su familia, sus responsabilidades personales. Él puede darme un consejo, orar, acordarse en su secreto de mis necesidades, pero entiendo que después soy yo el que tengo que enfrentar las cosas, el que tengo que ir tomando las decisiones y obrando, porque yo no puedo pretender que él esté continuamente sobre mi vida, porque ya les repito, tiene sus responsabilidades. No puede él estar viendo si lo que hice está bien o no está mal, si hice como me dijo o no hice como me dijo. No, es imposible que una persona esté sobre otra continuamente ahí fijándose si está caminando por el lugar correcto, si está haciendo las cosas bien, si está siguiendo el consejo, porque somos humanos. Pero no es así con el Espíritu. La promesa es: sobre ti fijaré mis ojos. Y me encanta esa promesa, porque ese fijar los ojos tiene que ver con que estar pendiente de nosotros, tiene que ver con estar mirando continuamente nuestro comportamiento, nuestro andar, tiene que ver con una relación cercana. Y Dios, en su omnipresencia, Él está en todo lugar, Él puede estar con cada uno de nosotros al mismo tiempo. La Biblia dice que no se cae un solo pelo de nuestra cabeza, un solo cabello, y que Dios no lo sepa. Entonces yo tengo que entender que a esta gran promesa de que me haría entender y me enseñaría, dice algo más: fijaré mis ojos sobre ti. Por eso es tan importante, mis amigos, nuestra
comunión con el Espíritu. Uno de estos días vamos a hablar de eso, de la comunión, de esa comunión con el Espíritu Santo. Y decirle: Señor, no solamente enséñame, haceme entender, sino también mostrame si en algún momento me estoy equivocando o estoy haciendo algo indebido. Señor, guíame. Tener esa comunión, esa búsqueda, ese deseo de escuchar su voz, aprender, decirle: Señor, enséñame entre las cosas también a escuchar tu voz. Y dame paz en las cosas que hago. Y quitá, Señor, la paz, porque tú fijas tus ojos sobre mí. Dios cuida de nosotros, mis amigos, y cuida todos los días, y Él está todos los días dispuesto a escuchar mi oración. A veces yo no puedo tal vez comunicarme con mi pastor, o no puedo hacerle llegar mi pedido de oración, o no puedo hablar con el hermano, o no puedo, pero Dios sí lo puede. Yo tengo mis hijos, mis nietos, uno quisiera estar protegiéndolos de todo, pero no podemos, somos limitados, pero Dios sí puede. Y yo quiero decirte esto, por eso es tan importante no dejar de prestar atención a las personas, a los hombres y mujeres ungidos que Dios pone a nuestro lado. No, tenemos que prestar atención siempre a ellos, pero tenemos que entender que nuestra relación es con el Espíritu, que Él es el que está continuamente pendiente, que Él escucha mi clamor, mi oración, y que aun cuando nadie esté a mi alrededor, Él está para socorrerme, para ayudarme y para guiarme. Él es en que en definitiva me enseña y me hace entender. ¿Y por qué yo les estoy hablando de esto? Porque yo creo con todo mi corazón que en este tiempo muchas de las conquistas, de las luchas, de las pruebas que tenemos por delante se van a resolver de esta manera: orando, buscando la guía del Señor, buscando en la palabra, en el consejo de otras personas, pero también pidiendo al Espíritu Santo que Él nos haga entender, que Él nos muestre, que Él nos enseñe el camino a seguir. Muchas veces yo creo que nos vamos a encontrar a veces delante de situaciones, delante de momentos donde tal vez no tengas a nadie a quien recurrir, pero los ojos de Dios están sobre tu vida. No estamos solos, no estamos desamparados. Y yo quiero que entiendas, que sepas eso, que cuentas con Dios en todo momento, a toda hora. Él está disponible. A veces porque nosotros pasamos un problema y no pudimos hacer llegar el pedido de oración, o porque no pudimos hablar con alguien, entramos en desesperación. No, es necesario el pedido, sí, es necesario hablar con alguien, sí, quiero que lo entiendas. No estoy hablando de independencia, estoy hablando de que el Dios está con nosotros continuamente, y aun cuando no podemos llegar a nadie, Él ya llegó a nosotros antes. Y yo quiero que sepas esto, porque como te lo dije recién, muchas de las victorias que Dios nos va a dar en este tiempo, muchas de las conquistas que vamos a lograr, muchos de los cambios de realidades que van a venir, es porque entendimos lo que estábamos viviendo, y es porque aprendimos la manera de salir adelante y de cambiar las realidades. Hoy se hizo un poco más largo, pero espero que sea para bendición. Así que si me ayudás, vamos a terminar juntos en oración este devocional, pidiéndole a Dios que Él nos guíe. Padre, yo te doy gracias. Primero te doy gracias por esta gran promesa que tú nos has dado. Te doy gracias, Señor, por los hombres de Dios que tú pones a nuestro alrededor, porque sin ellos sería imposible para nosotros avanzar. Pero también te doy gracias por tu Santo Espíritu. Y te pido, Señor, esto, que me ayudes, que me hagas entender, que me muestres, que me enseñes el camino a seguir. Te pido que guíes mis pasos, Señor. Te pido que rompas en mi vida toda fortaleza, toda idea preconcebida, todo pensamiento, todo razonamiento que no es tuyo, que es del enemigo, que es de la carne. Quítalo, Señor, y ayúdame a ver, ayúdame a entender, ayúdame a comprender. Enséñame cómo conducirme en cada tiempo. Ayúdame en mi comunión, en mi relación contigo, Espíritu Santo. Ayúdame a escuchar tu voz, a conocer tu voz, a identificar cuando tú me hablas por medio de tu palabra o de una palabra. Señor, ayúdame, y ayúdame a caminar en esas realidades, que cuando tú me enseñes, me muestres el camino a seguir, yo pueda andar por él. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Te doy gracias
y te digo amén y amén. Bueno, hoy mitad de semana el devocional fue más largo, pero mañana nos estamos viendo con un nuevo devocional. Que Dios te bendiga y espero te haya sido de bendición la palabra. Nos vemos. Solo quiero estar donde tú estás. Solo quiero verte sonreír. En mi vida siempre recordar que se trata de ti, que se trata de ti. Solo quiero estar donde tú estás. Solo quiero verte sonreír. En mi vida siempre recordar que se trata de ti, se trata de ti, que se trata de ti, se trata de ti, que se trata de ti, se trata de ti. Mi deleite está en ti, mi futuro, mi existir. Mi deleite está en ti, mi futuro, mi existir. Mi deleite está en ti, mi futuro, mi existir. Solo quiero estar donde tú estás. Solo quiero verte sonreír. En mi vida siempre recordar que se trata de ti, que se trata de ti. Solo quiero estar donde tú estás. Solo quiero verte sonreír. En mi vida siempre recordar que se trata de ti, se trata de ti.